El día de hoy vamos a aprender un poco más sobre la guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos. Esta guía establece lineamientos para la actuación de los titulares de actividades extractivas, productivas o de servicios, responsables naturales o jurídicos, públicos o privados de la descontaminación de suelos contaminados y para lo cual deben elaborar el PDS como un instrumento de gestión ambiental. En esta guía se establecen tres fases muy claras: la fase de identificación, la fase de caracterización y la fase de remediación. La fase de identificación tiene por objeto determinar si un sitio supera o no los seca para suelo o los niveles de fondo. Dentro de esta fase se van a encontrar tres fases o subfases. La evaluación preliminar. Dentro de la evaluación preliminar está la investigación histórica. Este paso consiste en reunir y revisar documentos sobre el sitio y sus actividades para obtener la siguiente información, como la evolución cronológica de los usos y ocupación del sitio, tipos y ubicación en el sitio de los principales procesos productivos, características y gestión de las emisiones a la atmósfera, efluentes líquidos y residuos sólidos, y los eventos significativos ocurridos en el sitio. Es importante mencionar que no va a ser fácil conseguir este tipo de información, por ello el investigador deberá consultar mapas, planos, fotografías, registros geológicos, revistas, libros, etc. Asimismo, los documentos e información pueden ser solicitados mediante comunicación formal o acceso a la información pública por sus diversas vías. Segundo, el levantamiento técnico del sitio. Luego de haber realizado la investigación histórica del sitio, se tiene un conocimiento general sobre la actividad desarrollada, pero no en todos los casos y por diferentes razones, como por ejemplo la falta de registros o testimonios. Una vez agotadas las posibilidades y las fuentes de información, con base en información recabada se debe realizar el levantamiento técnico del sitio. El objetivo de esta etapa es obtener información precisa que sirva de sustento para la planificación del muestreo de identificación. Para cada sitio en particular, la información a levantar será diferente y específica dependiendo de la información previa obtenida. Para ello, en el anexo número 2, se ejemplifica un formato de cuestionario como el que se muestra a continuación. Luego está el modelo conceptual inicial. Para ello existen diferentes maneras de elaborar un modelo conceptual inicial de un sitio. Puede ser una descripción gráfica o una descripción esquemática de la relación entre la fuente de la contaminación y los receptores vulnerables potenciales, los cuales van acompañados de descripciones escritas, como se muestra en la pantalla en la parte derecha. El modelo conceptual va a incluir fuentes de contaminantes críticos, receptores de contaminantes, vías de exposición, posibles migración de contaminantes, etc. En los modelos conceptuales iniciales se indican las posibles consecuencias negativas al ambiente y a las poblaciones expuestas a los contaminantes críticos. La segunda etapa es el muestreo de identificación. El alcance del muestreo de identificación o exploratorio ha de quedar definido por los resultados y conclusiones de la evaluación preliminar. El diseño del plan de muestreo, de acuerdo a lo que establece la guía para muestreo de suelos, debe proporcionar información para identificar el número total de muestras necesarias a colectar en una área bajo condiciones específicas. Los resultados de muestreo de identificación servirán para el desarrollo del plan de descontaminación. Luego está el muestreo de nivel de fondo. El objetivo de este muestreo es determinar las concentraciones de los químicos regulados por el ECA-suelo en sitios contiguos al área contaminada, los mismos que pueden encontrarse en el suelo o de manera natural o que fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a la considerada, siendo aplicable a metales y metaloides. Cuando se trate de sitios con antecedentes de presencia natural de sustancias potencialmente tóxicas en el sitio de estudio, se deberá tomar muestra fuera del alcance de influencia del contaminante. Por último está el informe de identificación de sitios contaminados. En este se consignan los resultados de la evaluación preliminar y del muestreo de identificación. En el caso de que los resultados del muestreo de identificación indicaran de que los valores del ECA para suelo hayan sido superados, el informe se ha de completar con una propuesta de actividades para la resolución de la fase de caracterización, la que debe incluir el estudio de evaluación de riesgos y a la salud y el ambiente, ERSA, que va a ser aprobado por la DIRESO. Asimismo, se debe remitir en versión física el documento y en versión electrónica en PDF formatos editables. El informe debe incluir los resultados de los parámetros de interés que no están regulados en el anexo 1 del ECA para suelo. A continuación se muestra todo el contenido que debe tener el informe en la pantalla.
Continuando con esto, el proyecto puede seguir dos caminos. Uno en el que no se hayan logrado superar los estándares de calidad ambiental, por lo cual el proyecto no va a requerir la elaboración de un plan de descontaminación de suelos. Y un segundo escenario en el que sí se ha logrado determinar que se han superado los estándares de calidad ambiental de suelo. En este caso se va a tener la segunda fase, que es la de caracterización, y una última, que es la de remediación. Para empezar, en la fase de caracterización va a estar compuesta por tres elementos principales, que es el primero es el estudio de evaluación de riesgo a la salud y al ambiente, la propuesta de acciones de remediación y el muestreo de detalle, los cuales van a componer este plan de descontaminación de suelos y estos van a ser evaluados y finalmente aprobados por la autoridad competente. En la fase siguiente a la identificación, que es la fase de caracterización, como se está mencionando, se van a tener esas tres principales subfases. En la primera que es la estrategia del estudio de caracterización, se va a recopilar toda la información de la fase de identificación y se va a realizar un modelo conceptual inicial, pero más detallado, y se va a tener en cuenta más rutas, vías de exposición y elementos más detallados. El objetivo de esta subfase es lograr determinar la profundidad y extensión del sitio de estudio que ha sido contaminado. Y se tiene que tener principalmente cuidado con la contaminación cruzada que puede haber en la parte de muestreo, que es la siguiente subetapa. En este muestreo de detalle se obtienen muestras representativas del suelo para determinar el área y volumen de los contaminantes presentes en el suelo. Y se va a tener en esta fase como resultado cuáles son los parámetros específicamente que se han excedido y se detallará todo esto en un informe. Y la tercera subfase, que es la evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. Esta última fase va a depender de si es que lo requiere o no la autoridad competente, que en este caso es DIGESA. Que es la que va a dar la información técnica favorable y la cual va a servir para la elaboración de la parte técnica y de criterios del estudio. Finalizada la fase de caracterización, se va a tener como última fase la propuesta de acciones de remediación, en el cual se va a llevar a ejecutar el plan. En esta propuesta se tiene en cuenta, van a incluir las acciones físicas directas, las que tienen mayor demanda y urgencia, y otras soluciones para la gestión del riesgo, como les he hablado, si existe algún riesgo de la salud o al ambiente. Para poder seleccionar la mejor acción de remediación, se tienen criterios, los cuales van a estar basados en el costo de la implementación del proyecto o de la técnica, la tecnología existente y disponible, la generación de residuos de la misma, la eficacia a corto y largo plazo, teniendo en cuenta la vida útil del proyecto, y la duración del tratamiento. Adicionalmente, terminada esta evaluación de criterios, se va a tener la selección de la alternativa, en la cual se tiene que tener una descripción detallada y representación gráfica de todas las acciones de remediación que se van a tener. Se va a tener que elaborar un plan de control y monitoreo de la ejecución y un plan de muestreo de comprobación para determinar si es que ha sido o no efectiva la medida seleccionada. Y por último, se va a tener que fundamentar esta selección de la alternativa frente a la autoridad competente, de acuerdo a todos los criterios que han sido seleccionados. Y por último, se va a presentar el contenido del plan de descontaminación de suelos, que tiene como índice general el que está mostrado en la parte derecha de la pantalla. En la primera parte se tienen los datos generales del proyecto, el nombre de la empresa, la firma, el domicilio para que se envíen las notificaciones. La segunda es el estudio de caracterización, que es el que ya se ha detallado anteriormente, en el cual están descritos los resultados del muestreo de detalle, de la interpretación de resultados disponibles, del modelo conceptual, entre otros. Una tercera separación que se tiene es la evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. En este caso, como ahí indica, es opcional, siempre y cuando la autoridad lo amerite, lo pida y lo requiera. Y como última parte se tiene la propuesta de las acciones de remediación, teniendo en cuenta los criterios, la viabilidad del proyecto y la selección de la alternativa y la estimación de costos. Y finalmente se tiene que añadir y anexar todos los gráficos y planes que se han tenido